Los oyentes siguen participando, los oyentes siguen haciéndonos llegar sus impresiones. Imposible recorrer todos los mensajes, pero, por ejemplo, el hijo de Nelson, de Colonia Valdense, que dice: no me cabe duda por todo lo que cuentan que Maggi vivió 1000 años. Casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés. Me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. A la ciudad de Montevideo están cantando Joaquín Sabina y Daniel Amaro un texto de Carlos Maggi. Porque también fue eso, letrista de canciones. Y sí, eso arrancó en el estadio, salía antes. Acércate que si no, no te escucha nadie. Seguro, salía como pedrada del estadio para llegar a la radio y para la cachada deportiva hacer los versos. Los orsay, los óvulos, el gol, las copiadas, manja. Y esta canción en especial se escuchó acá en Uruguay en los años del final de la dictadura, sí, ¿no? Formó parte de la música popular uruguaya, la nueva música popular uruguaya. Yo recuerdo a Jorge Bonaldi interpretándola. Exacto, sí. Daniel Amaro había sido el destinatario directo de esta composición, muy amigo de la familia Maggi, él, ¿no? No, y hacía versos, mirate, te entonó la canción del diputado Pamurga, que el diputado decía, y le contestaba el coro a la murga: ay, pueblo, pueblo, mi pueblo, yo te prometo vivir mejor. Y contestaba la murga: ya tendremos autofor, búngalo con vista al mar, y una vaca de ubire así que de caña de lanca. Entonces, ¿te das cuenta? Hace tiempo que no te oíamos cantar. Chiflaba, hoy tengo la voz tomada, viste que no, pero no, creo que el pibe fundamentalmente es uno de los grandes dramaturgos. Él arrancó con La Trastienda, con una anécdota muy curiosa en La Trastienda, que es lo primero que estrena con la Comedia Nacional en Sala Verdi. Y que tuvo un problema municipal con La Trastienda, porque en el primer acto cae el telón, cuando está toda la gente que ha anunciado el fallecimiento del dueño, padre de ellos, en cuatro patas buscando dónde pudo haber escondido la herencia. Y entonces entraban lo de la funeraria, entraban con el cajón. Entonces anunciaban que llegaban y ahí caía el telón. Entonces eso no se podía hacer porque no se puede mostrar en el escenario, en una obra de teatro, una cosa de esa. Entonces consultó a Paco Espínola, y Paco, ¿qué le dijo? Ningún problema. Vos llevas eso, le pones un paño alrededor, el cajón está ahí pero no se ve. Y esa fue la solución. Casualidades me llevaron a nacer. Carlos Maggi nació el 5 de agosto de 1922. Y claro, el 12 de agosto de 2012, que coincidió con una tertulia, casi obligándolo, porque no quería hablar de sí mismo, acá, en Perspectiva, decidimos homenajearlo. Bueno, costó, Mauricio lo sabe, Matilde también. Lo cierto es que en aquella tertulia de los viernes, en determinado momento tratábamos de definirlo, o mejor dicho, de repasar todas las actividades que ha desarrollado en su vida, y la cosa transcurría de esta manera.
libretista de radio, dramaturgo, periodista, ensayista, historiador, autor de letras de canciones, guionista y director de cine, abogado especializado en sistema financiero, empresario de la construcción, docente y hasta tertuliano profesional. Carlos, ¿cuál es el hilo conductor entre todas esas actividades? ¿Qué tienen en común? Tienen de común que he practicado las actividades que me gustan y ninguna que no me gustara. He hecho lo que se me ha antojado y tuve la suerte de que he podido hacerlo. Pienso que todo está bastante vinculado a lo mismo, que es directa o indirectamente con la literatura, pero la verdad es que dentro de la variedad de las cosas que hice, nunca me negué a la vida. Cuando vi una posibilidad le dije que sí, si me gustaba la agarré con entusiasmo. ¿No? Fui filántropo, que ahí no está. ¿Filántropo? Filántropo, junto con Mauricio trabajamos para un instituto que daba comida a los niños de las escuelas. Y fue de las cosas más gozosas que hice. Mauricio, tú hablabas de aquella etapa, tú hablabas de la experiencia de INPAN. Seguro. Infancia Patrimonio Nacional, que ustedes compartieron en los años 90, y que fue muy particular por la composición que tenía la comisión que la llevaba adelante, ¿no? Porque creo que en una intervención anterior anunciaba que estábamos a punto, con María Inés, su nieta, que lo íbamos a hacer antes del viaje a Venecia del pibe, y que íbamos a escribir esas memorias, porque tenía primero una expresión práctica del pensamiento en común que teníamos. Es decir, hay cuestiones que hay que resolverlas que no tienen que ver con la condición ideológica, religiosa, política. Es decir, INPAN era Infancia Patrimonio Nacional. Es decir, el patrimonio más importante que tenemos son los niños. Se estaba pasando mal, los niños tienen que alimentarse, encontramos una solución con la presencia de todos, con el aporte de todos. Fíjate que nosotros nos reuníamos en el Banco República, en la sala del Banco República, o Central, y estaba General Medina, Danilo Astori, Galimberti, Analía Piñeirúa, de todas partes vienen. Y bueno, y se vio nítidamente que el objetivo era ese. Pero además eso evidentemente trajo consecuencias que no fueron impactos inmediatos, pero con el tiempo sí se vieron. Por eso queríamos escribirlo y retomarlo, porque de alguna manera pasábamos a proponer y a plasmar el entendimiento de todos los uruguayos, vinieran de donde vinieran, quienes, incluyendo a quienes habíamos sido partícipes opuestos de un periodo muy oscuro, sí, en particular, de que salía del esa presencia simultánea de Mauricio Rosenkopf y el general Medina, ¿no? Mira, fue en la casa del pibe cuando nos juntamos por primera vez y no sabían qué iba a pasar cuando yo me encontrara con Medina. Entonces recuerda, así el pibe y Luisa recuerdan, yo entro ahí, había gran expectativa y lo palmeo a Medina y le digo, tranquilo Medina, aquí somos usted y yo y un grupo civil. Lo cierto es que en aquella tertulia, en la que Maggi estaba cumpliendo 90 años, recibimos una verdadera avalancha de mensajes de los oyentes. Muchos de ellos tenían una pregunta, esta pregunta. Carlos, ¿qué le contestás a esos mensajes de la audiencia que yo leía hace un rato? El de Andrés, por ejemplo, que quiere saber qué se siente vivir 9 décadas. Me parece tan asombroso todo el conocimiento que se debe tener, toda la sabiduría. O Ricardo, de Suárez, Canelones, hay que preguntarle a Carlos cuál es el secreto de su eterna juventud. Lo curioso es que no se siente nada. Exacto. Yo creo que los viejos son viejos porque se enferman. Cuando los viejos no se enferman, sienten y tienen una disposición frente al mundo exactamente igual. Yo no tengo diferencia ninguna de ahora con cuando tenía 18 años. Claro, pero creo que el oyente apunta a todo lo que has vivido, todos los cambios
que has visto pasar, No y se que compara has con- sentido y que has protagonizado incluso. Sí, ¿no? Y se siente como el primer día, y lo importante es que lo que ha vivido y lo que va a vivir. Fíjate que eso que lo tenemos anotado para hacer una investigación, creo que te compete a vos. El carácter de Tuareg de Artigas tiene que ver con los navegantes islámicos que remontaron el río de la Plata y que se instalaron en la sierra, hicieron campamento, y que en la nomenclatura rural dejaron el nombre en Sierra de Mahoma. Es una cosa muy interesante, porque Artiga quiere decir converso, la voz Artiga. Ay, ay, ay. Yo quisiera hacer una Converso, pregunta que no... Acá tiene que ir la advertencia a los oyentes, ¿no? Advertencia a los oyentes, no todo lo que ustedes escuchan en este Pero espacio no, de los viernes debe ser tomado en serio. No necesitas aclarar nada, porque esa risita nerviosa es reservada nada más que para Mauricio. No, pero volviendo al oyente, si tú comparás estos años de la segunda década del siglo XXI, ¿no?, con los primeros años de tu actividad pública, ¿qué podemos decir? 1940, Sí. 30 y pico. ¿Qué conclusión sacás? No, ¿Qué es te decir, sale al hacer esa comparación? No, es una... tenés razón, eso, el acumular experiencia permite, ¿qué te puedo decir? Naturalizar muchas cosas, comprender muchas cosas, ¿no? No darle importancia seria a cosas que uno cuando es joven atropella y cree que esto es definitivo y acá me juego la vida. Y después todo es más relativo, ¿no? Y incluso el mirar a la gente vivir y accionar hace que se sea una cosa más tolerante. La edad provoca eso, es decir, un poco el cansancio de los picos emocionales. La realidad no te sorprende, te muere mucha gente, te vas quedando solo, ese tipo de cosas que corresponden a la longevidad hace que tengas una consideración mayor, una apertura mayor de comprensión para lo que está pasando. Nada es demasiado importante. Mi padre, que pasó en los 90, decía siempre: lo que lamento de tener tantos años es todo lo que me voy a perder en los años futuros, dice un oyente. Claro. Pero así es maravilloso vivir tantas décadas, agrega. Ya volvemos a esta mesa de los viernes. Señoras y señores, estamos en las 10:38. Estamos en esta edición rara de la mesa de los viernes, el día del fallecimiento de Carlos Maggi. Estamos charlando desde temprano con Mauricio Rosenkopf, con Matilde Rodríguez Larreta, con Juan Grompone. Hemos ido incorporando otros testimonios de sus amigos, hemos ido escuchándolo a él mismo y hemos ido desplazando otras secciones del programa, por ejemplo la mesa del tiempo libre, que ya debió haber empezado. Aquí están con nosotros Débora Quirin y Eduardo Albariza. Buen día. ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo andan? Las recomendaciones van a quedar para otro día. Nos interesa escucharlos ustedes a propósito de la figura de Maggi. Por ejemplo, Débora, la más joven de este equipo. Sí, es interesante en ese sentido la figura de Maggi porque fue un sobreviviente de la generación del 45 que siempre estuvo muy dispuesto y muy abierto con el diálogo con los jóvenes, con los intercambios. Por ejemplo, yo me recuerdo mi etapa liceal que quise entrevistarlo porque me seducía mucho su imagen y no tuvo ningún prurito en aceptar. Pero además, como recordaba Mauricio, fue uno de los mayores dramaturgos uruguayos, o con obras como Frutos y con la emblemática El patio de la Torcasa, que respondía al nuevo reclamo ideológico del público y que trataba de buscar el origen de ese desastre social inédito que estábamos viviendo. Y además fue un teatro que descubrió el absurdo nacional. Pero además fue ensayista, recuerdo con mucho cariño uno que se llamaba Onetti, Gardel y algo más, con ese discurso para nada académico, sino más bien ensayista, que era muy seductor. Y además Carlos Maggi fue un precursor. Cuando ni bien terminaba la secundaria, él incursionó en su perfil de historiador con un trabajo sobre Artigas, que después continuó con Artigas y su relación con los charrúas y demás.
Pero me parece muy interesante leer un pequeño fragmento de un coterráneo suyo, que es Emir Rodríguez Monegal, que en 1966 escribía un artículo que se llamaba Retrato de un bestseller, Carlos Maggi. Dice: por haber empezado tan pronto, por haber sido acosado y acorralado más por las circunstancias que por los irreductibles demonios interiores, Maggi fue de los primeros en empezar aquí muchas cosas. No solo fue de los que descubrió Onetti y de los que también descubrió Spínola, sino que ha sido de los primeros que lo intentó todo en su generación, desde el ensayo histórico de tipo revisionista hasta el humorismo tópico que tanto éxito tendría en localizar un nuevo público, desde el teatro que gusta hasta la pequeña estampa costumbrista que se lee. Fue el primer bestseller con un libro, Polvo enamorado, que apareció en una época en que no había editoriales prácticamente y nadie vendía un ejemplar de autor nacional. Emir Rodríguez Monegal, Carlos Maggi, integrante de la generación del 45, se sacaban chispas, ¿no? Sin lugar a dudas, claro. Eduardo Alvariza. ¿Qué puedo yo agregar? Yo escuché hablar mucho de toda esta generación a través de mis padres. De Emir Rodríguez Monegal, de Maggi, de Marico Flores Mora, de Homero Alsina de Benet. Algunos los conocí, otros no. A Maggi yo no lo conocí a través de las tertulias, lo conocí a través de escritos, pero personalmente en los últimos tiempos haber hablado con él, un hola, un adiós. Pero lo que recuerdo que decían en mi casa es que eran peleadores en el buen sentido de la palabra, peleadores intelectuales. Era gente dispuesta a entrar en una conversación si era necesario, como a veces decía mi padre en el caso de Maneco, diciendo: ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Que estoy en contra. Ya para tomar inmediatamente partido de algo y esgrimir espadas, esgrimir argumentos, ideas, muchas veces con humor. Bueno, un Uruguay que indudablemente por una cuestión más que numérica se va yendo. Los representantes se van yendo, como se van yendo los músicos, los artistas, los pintores, los escritores. Y a veces se van de... Yo personalmente ahora cuando me acabo de enterar de la forma en que murió Maggi, de la mejor forma. Sí. De la mejor forma. Sí. A veces es muy difícil hablar de la muerte, es muy complicado, pero seguir de largo a los 90, estar lúcido hasta los 92 años, pasar los 90 años lúcido es una cuestión, para mí es un regalo de la vida increíble, ¿no? Varios hablan de la forma como se fue justamente. Uno de nuestros oyentes, John, dice: Carlos Maggi se fue de la mejor manera, como si la vida le hubiera asignado una última misión. Su viaje a la cuna del Renacimiento y uno de los pilares de la civilización, ese viaje a Venecia no fue casual. Fue una despedida digna de una mente y espíritu exquisitos. ¿Qué dicen? ¿Cómo les resulta esa interpretación? Claro, pero además a veces la muerte tiene que ser fulminante para ser el mejor de los pasos. No hay nadie que prefiera morir en el hospital, agonizando. Esto trae a la muerte de cada uno, ¿no? Cómo va envejeciendo uno, cómo va tomando las cosas y cómo va previendo todo. Para mí es de las mejores formas. Y ¿no? Con dignidad. Además. Totalmente. Para quienes no escucharon el programa temprano, y a propósito de esto que venían diciendo recién Eduardo y Débora, agrego: Maggi murió esta mañana preparándose para venir a la tertulia, claro. ¿No? Se había vestido, estaba listo para subirse al auto y para pasar a buscar al ruso Rosenkopf, ¿no? No, quería decir que eso que él agregó de la generación del 45, no sé de qué están hablando, pero yo estoy en contra. Él lo practicaba en esta tertulia en forma explícita, disfrutaba de las intervenciones de Juan, que siempre ponía una crítica a cualquier cosa que estuviéramos hablando, y Maggi ya lo disfrutaba, ya lo veía venir y ya lo estaba disfrutando. Sí, le brillaban los ojos. Le brillaban los ojos. ¿No? Tú veías a Carlos cómo se preparaba mientras tú ibas interviniendo en alguno de los temas, ¿no? Sí, yo lo único que discrepo es que la diferencia es que mis puntos de vista, porque empiezo discrepando, ¿no? Muy bien. Mis puntos de vista son los puntos de vista de un ingeniero, entonces son naturalmente distintos. Claro. Tenemos otros puntos de vista y además soy una generación
distintas, son las de la generación siguiente, de modo que distinta generación, distinta formación conduce opiniones diferentes, no cabe duda. Bueno, No, pero él además gozaba de a él le eso. fascinaba que tú hablaras desde el marxismo, por ejemplo. Ah, bueno, sí, claro. Gozaba con esa discrepancia. Creo que soy el último que se anima a decir eso. Exacto. Óscar Sarlo, que ha integrado tantas veces esta mesa de los viernes, también está con nosotros teléfono mediante. Óscar. ¿Qué tal? Estoy acá, bueno, sintiendo y compartiendo con todos los compañeros y la audiencia, ¿no? Este momento tan especial y, claro, se vienen en catarata todos los recuerdos, ¿no? de Carlos. Y ya se ha dicho casi todo y es eso, ¿no? A mí siempre fue una figura que lo que me queda es la seducción que tuvo sobre mí desde las primeras veces que lo conocí, que además lo traté doblemente. Yo tenía una doble relación tuve una doble relación con él, una profesionalmente porque coincidimos durante muy poco tiempo como abogados en una vieja institución que se había fundido en el año 82, que era el Banco del Litoral. Él era el asesor letrado y yo entré como abogado y la verdad que tuve unos diálogos ahí, pero que ya venían desde una cierta confianza porque yo era muy amigo de toda la vida con su yerno, su ex yerno, Guillermo Arrillaga, que trabajamos juntos también ahí. Entonces empezó con un trato profesional, digamos, recibí muy buenos consejos desde una distancia que era impresionante, que yo en ese momento no entendía. Yo recién estaba muy cerca de mi egreso y mi formación, entonces no podía entenderlo, pero con el tiempo me di cuenta que 4 o 5 ideas que me dio fueron fantásticas, ¿no? Y después, claro, toda otra cercanía, otro conocimiento, donde hay todo tipo de experiencias, hasta que llega una especie de raconto que me permitió una situación bastante inesperada, que fue que el Colegio de Abogados me pidió, hace cuestión de 1 año y medio, 2 años, que escribiera una semblanza de Carlos, porque el Colegio de Abogados de Madrid quería hacer un homenaje a todos los abogados que eran escritores, abogados iberoamericanos que fueran escritores, porque se cumplía un aniversario de la Real Academia Española. Entonces hicieron un pedido a todos los colegios de abogados de América Latina para que mandaran semblanza de sus representantes más notorios en la literatura y la abogacía. Y por Uruguay, a mí me pidieron que eligiera uno, y bueno, yo elegí a Maggi, y eso me dio la oportunidad de hacer una revisión, digamos, más documentada de toda su historia, y realmente ahí pude tomar un poco la perspectiva de lo que era. Desde ya te estoy pidiendo esa semblanza, Óscar, para publicarla en nuestro sitio en internet, en perspectiva.net, donde espero que también podamos publicar ese video del que hablaba Ricardo Pascale, esa conversación caminando que, sin que él supiera, se grabó en estos días en los jardines alrededor del pabellón de Uruguay en la Bienal de Venecia. Óscar, ¿nos alcanzás después ese texto, te parece? No, cómo no. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, saludos a todos. Chao. En Perspectiva, da que hablar. 8 minutos nos separan de las 11 de la mañana, o sea, del final de este programa de hoy, En Perspectiva. Rosario, sí. ¿Cómo te cayó a ti hoy de mañana la noticia de la muerte de Carlos Maggi? Obviamente quiero contarles que aún antes de empezar este programa me llamó Nico a casa y me pasó esta noticia, y ni que hablar que me cayó como un balde de agua fría, obviamente. Pero a lo largo de este programa he descubierto que esto, lejos de ser un lamento por el fallecimiento de Carlos Maggi, ha resultado un canto a la vida. Cuando pasaron la última canción, que yo no sabía que era la letra de él, se me ocurrió pensar, ¿pero qué no hizo este hombre?
Y entonces descubrí que había una cosa que no hizo, que es dedicarse en algún momento a las artes plásticas, pero tuvo el buen gusto de dárselo a heredar a su hijo Marco. Así que prácticamente cubrió todos los aspectos de la vida. Yo sé que la relación en general de los occidentales cristianos con la muerte es conflictiva, pero realmente a esta altura del programa, todo lo que tengo que agradecer es haberlo conocido de esta manera, haberlo conocido integrando una tertulia de la cual fue fundador, y no es casualidad, porque como decía Eduardo, pertenece a una generación que se animó a confrontar sus ideas, que nunca tuvo miedo a exponer lo que pensaba ante cualquier contrario en su pensamiento, y a discutirlo de la mayor altura. Así que salud, maestro, porque realmente ha sido un placer tenerlo en nuestro programa. Claudito, es hora de irnos. Esa era una frase que Carlos solía decirle a Williman después de los encuentros que tenían, según cuenta Ana Ribeiro en el libro de los 25 años y más de En Perspectiva. Lo está recordando un oyente, Manuel, que nos manda su correo electrónico y que agrega: hoy esa frase podría ser al revés. Carlitos, es hora de irnos. Pero ya que aparece mencionado aquí José Claudio Williman, ¿qué les parece si los escuchamos a los dos juntos, discutiendo como los mejores en una tertulia de los viernes? Yo quiero defender el himno y quiero defender a Acuña de Figueroa. Muy bien. Y para eso voy a empezar por decir una cosa que no se estudia en la escuela, o que por lo menos no se destaca cuando se estudia historia patria. Montevideo cambió de dominante, cambió de nacionalidad en 24 años 8 veces. Y es la única ciudad de toda la región a la cual le pasa esto. Porque Montevideo fue desde su fundación hasta 1806 española, en 1806 inglesa. Después fue recuperada por los españoles durante 7 años y en el 1814 fue porteña. En 1815 y 16 fue oriental artiguista. En 1817 fue portuguesa, después fue brasilera y después terminó siendo oriental independiente. Quiere decir que cambió de mano esta ciudad en 24 años 8 veces. Y esas transferencias de dominante le tocaron todas en la vida a Acuña de Figueroa, que nació en 1790 siendo español. 1991. 1791. Y vivió como español hasta la invasión inglesa, y fue inglesito un tiempo. Después volvió a ser español. Después le tocó ser, a los 24 años fue porteño. A los 25 años fue oriental de Artigas, que tenía su centro en Arerunguá, arriba del Río Negro. A los 27 años fue portugués. Después fue brasilero. Y a los 40 años le tocó ser oriental, pero independiente. Un hombre que pasa todo eso, no es... ¿Cómo hizo este tipo para elegir justo el año de artiguista, que fue en 1815 y parte del 16? Tenía que tener una puntería enorme en este catálogo de países que le tocó vivir para ser artiguista. Es decir, una cosa era estar en el campo de donde venía la revolución y donde estaba Artigas, que fue el único fiel durante todo el tiempo, porque si cae Acuña Figueroa, caen todos los demás héroes nacionales junto con él, que cambiaron de país 2 o 3 veces. En estas 8 veces les tocó 2 o 3 veces a cada uno cambiar de país. Así que Acuña de Figueroa no puede ser acusado por eso. Además no tenía nada que ver con la campaña. Montevideo es otra cosa totalmente diferente. Un hombre santo como Damaso Antonio Larrañaga dio las mismas volteretas que Acuña, y a vos te gusta. A vos te gusta. Soy gran hincha de Larrañaga. A vos te gusta, Claudito. Y admito, y Acuña, estuvo con la Cisplatina. Y Acuña no te gusta por lo mismo. No. Y me destacaste que fue de la defensa. Carlitos, pero lo que me da la sensación, claro, no tiene la jerarquía de Larrañaga, no me lo compares. Sí, yo te voy a mostrar creaciones de Acuña. No te voy a leer la Oda al Carajo, que tiene 132 son 12 denominaciones. tomos. Acuña hace odas al niño que murió en la esquina. Escribe de todo. Escúchame. Te voy a leer un epitafio un hombre sensible. Que podría ser de Quevedo. Sí. El epitafio a una flaquísima tuerta. ¿Lo conoces? ¿Cómo no? Es famoso. Bueno, aquí yace Estefanía, flaca y aguda mujer, que aguja pudiera ser
pues solo un ojo tenía. Su esqueleto fue de alambre, y junto a sus huesos vanos yacen también los gusanos porque se murieron de hambre. Eso es un... No, yo quiero agregar... Es un epitafio de Antonio es Figueroa. ecléctico. Era un tipo lleno de talento, que no tenía la menor noción de lo que estaba pasando, y para tener noción de lo que estaba pasando había que ser un tigre. Yo pienso que el himno es absolutamente inamovible, porque contiene un verso, porque tiene un verso genial, y un poema se salva por un verso. Y el himno dice: tiranos temblad. Un momento glorioso de la tertulia de los viernes, ¿o no? Sí, yo no sé de dónde sacan que murió Maggi. Yo no sé de dónde sacan que murió Willyman. Eso. Dice uno de los mensajes de nuestros oyentes, acaba de llegar hace unos segundos: no se vayan, cuenten más sobre Carlitos. Claro. Sí. ¿Cómo hacemos para cerrar una tertulia como esta? ¿Cómo hacemos para cerrar un programa como el de hoy? Bueno, lo primero es aclararle a los oyentes lo que podamos aclararle a propósito de qué se está organizando para despedir a Carlos Maggi. Mauricio, tú has estado entrando y saliendo del estudio, teléfono en mano, durante toda esta mañana. ¿Qué podemos responder en este momento? Bueno, los hijos de Maggi, Marco estaba en Nueva York y Ana María estaba en Italia. Están llegando mañana a las 7 de la mañana. La idea es no moverlo de la casa de las Tocas hasta que ellos regresen. Hay otras cosas que andan en danza que tienen que ver, pero eso lo tienen que decidir ellos cuando vengan o ahora que se van a comunicar. Un homenaje en el Salón de los Pasos Perdidos. La empresa sí sé que es Forestier Pose, pero hasta que Marco y Ana María nos den señales, eso todo está en expectativa. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no. Vuelve Carlos Maggi, letrista, pero ahora a la ciudad de Montevideo, cantada por Jorge Bonaldi. Al nacer era tan joven que no supe comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés. Me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Por las puertas de mi madre al Uruguay me enhebré, en menos que canta un gallo. Por apurarme quedé completamente uruguayo, completamente uruguayo. Salido así ya no pude ser italiano después, ser inglés o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés, español, suizo, francés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. No traigo nada de origen, no tengo nada que hacer. Voy cantando
cantando mis tangueses que se parecen a veces a la ciudad que dejé, a la ciudad que dejé. Si de nuevo me tocara elegir para nacer, elijo el sitio escondido, tan chatito y tan perdido, que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Elijo Montevideo, aunque no sepa por qué. Elijo Montevideo para poderla querer. Elijo Montevideo para sufrir de tangues. ¿Cómo se cierra este programa? Juan lo decía, lo dicen varios oyentes, hay una sola manera, ¿no? Un aplauso. Esta.